Forma y contraforma. Las historias y personajes en torno a la cultura UNAL. Un programa producido por la Red Cultural de la UNAL Medellín. Achagua, Andoque, Aguapit, Bará, Barazana, Bariara, Bora, Cavillari, Carapana, Carijona, Cocama, Cofán, Creole, Cuiva, Curripaco, Damana, Desana, Embera, Etenaca, Ignú, Guayabero, Ica, Inga, Cacuá. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Forma y Contraforma, hablemos de cultura. En el programa de hoy conversaremos sobre la celebración o conmemoración del Día Nacional de las Lenguas Nativas. El 21 de febrero fue proclamado por la UNESCO como el Día Internacional de la Lengua Materna en noviembre de 1999, que tiene como objetivo promover la diversidad lingüística y cultural, y el gobierno colombiano atendiendo lo proclamado por la UNESCO, y con el objetivo de garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos étnicos con tradición lingüística propia, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas nativas. Expidió la Ley 1381 de 2010, o Ley de Lenguas Nativas, que permite establecer acciones dirigidas a garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como la promoción y así el uso del desarrollo de sus lenguas nativas, en el contexto de la diversidad lingüística del país y el desarrollo de una educación multilingüe. Y pues tenemos dos invitadas de lujo con quienes conversaremos sobre la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna y en Colombia el Día Nacional de las Lenguas Nativas, que es el 21 de febrero de cada año. Comencemos entonces con Ángela Córdoba Jiménez. Ella es una mujer ticuna de Leticia, Amazonas, integrante del colectivo Sabia, estudiante de Historia en la UNAL Medellín y estudiante de Derecho en el Tecnológico de Antioquia. Allí participa en la red cultural TDA, fue embajadora SUSI Verano 2025, actualmente también es estudiante auxiliar de Bienestar Universitario en la sección de Cultura en la sede. Sus líneas de trabajo son el antirracismo, violencias territoriales y violencia estética en mujeres indígenas. Ángela también hace parte de Mujena, que es la organización de mujeres indígenas de Antioquia. Hola Ángela, ¿cómo está? Hola Daniel, muchísimas gracias, muy bien. Gracias por esta invitación tan chévere. Y nada, contentísima de compartir este espacio que ayuda a visibilizar mi cultura, nuestra cultura, y también ayuda a que muchas personas escuchen, no sé, tal vez esa voz de aliento o esa voz que les puede identificar. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, seguimos con nuestra segunda invitada. Ella es Aura Viviana Giraldo, es comunicadora social y periodista de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Cuenta con una maestría en Historia con énfasis en investigación de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente hace parte del equipo de la sección de Cultura de Bienestar Universitario en la sede de Medellín, donde coordina el programa Promoción de la Interculturalidad. Desde este espacio ha acompañado la conformación de la Mesa Cultural Afro y la Mesa Étnico-Territorial, articulando procesos junto a las colectividades estudiantiles. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola Dani, muchas gracias por esta invitación. Bonito día para todos y todos los oyentes del programa Forma y Contraforma, Hablemos de Cultura. Creo que esta es una excelente plataforma para hablar de la diversidad lingüística y sobre todo para sentar posturas éticas y políticas de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y tú que ya llevas varios tiempo manejando este programa de interculturalidad tan importante.
Entonces, bueno, comencemos con la primera pregunta para Ángela. Ángela, ¿por qué es importante preservar, salvaguardar y fortalecer las lenguas nativas? Bueno, yo creo que es demasiado importante preservar, cuidar, resguardar, amar, amamantar las lenguas ancestrales. Uno, porque hacen parte de la identidad de muchos pueblos ancestrales, indígenas, NAR, de Colombia y en general de América. Y también no solamente porque hacen parte de la identidad de un grupo de personas, sino también en la individualidad de cada ser. Y de esa identidad parten muchas cosas como experiencias de vida, las formas de afrontar las situaciones, las formas de ver la vida, mi manera de actuar. Y también eso conlleva una serie de consecuencias en cómo me ven las demás personas y por lo tanto en cómo ven ese grupo del cual hago parte. Hoy en día estamos adelantando unas apuestas y proyecciones políticas como estudiantes indígenas, como personas indígenas, iniciando por la legislación. Sabemos que nuestras comunidades ancestrales no obedecen directamente a una legislación occidental o como estatal de Colombia, sino que más bien obedecen en primera instancia a sus espiritualidades, a sus mandatos más territoriales. Sin embargo, sí afecta porque vivimos en un contexto, vivimos en un entorno en donde nos afecta todo lo que suceda de manera legislativa. Y también por todo el conflicto armado, por todo lo que está pasando en los territorios, nos ha tocado migrar a las ciudades y entonces nos topamos con un entorno muchísimo más cercano a esta legislación occidental. Por eso es que nos hemos dado la pela, nos hemos dado algunos debates, hemos estudiado muchas cosas. Incluso algunos hermanos de Bolivia ya se dieron esta pelea y estos debates y eso desencadenó en la Constitución Política de Bolivia del 2009, que para nosotros es la mayor ilustración de lo que queremos para nuestro país. Por ejemplo, acá en Colombia, en el artículo 10 de la Constitución Política del 91, se reconoce el español como idioma oficial dentro de Colombia y a las lenguas ancestrales también se reconocen como oficiales, pero solamente dentro de sus territorios. Es decir, que no es algo oficial, sino que solamente es oficial dentro de mi territorio, dentro de mi resguardo, dentro de mi parcelita. A diferencia de la Constitución Política de Bolivia del 2009, en donde en su artículo 5 reconocen a todas las lenguas indígenas, e incluso muchas veces la gente dice, no, pero es que, bueno, porque es que en el artículo 10 de Colombia la reconocen y ya, pero no las nombran, solamente reconocemos las lenguas indígenas y ya está. En cambio, en la Constitución de Bolivia sí las reconocen, las dicen, las nombran, hay como 40. Incluso creo que hay menos pueblos indígenas en Bolivia que acá en Colombia, y las reconocen y las nombran. Por lo tanto, le dan como un peso de legitimidad dentro del mismo artículo y de respeto también a esas lenguas. Entonces, eso es lo que queremos para nuestro país, que se nos reconozca esa lengua, que no se nos discrimine por llevar esa lengua, y que en las mismas instituciones, en las universidades, se reconozca en nuestra primera lengua, nuestra lengua materna, como primera lengua, y que el español se reconozca como una segunda lengua, y que no siga siendo ese mismo modelo colonial en donde nos preparan para obedecer a la cultura, a la identidad, porque la lengua hace parte de la cultura y de la identidad de cierto país, de cierto contexto que verdaderamente muchas veces ni siquiera utilizamos. También estos días, en el marco de la constituyente universitaria, hemos hablado con profesores y estudiantes indígenas, también algunos compañeros que no hacen parte de la nacional, y nos hemos planteado diversas incógnitas y diversos debates que se centran en el poder de las palabras. ¿Cómo así el poder de las palabras? Sabemos que las palabras tienen muchísimo poder y nos estábamos cuestionando, nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional de Colombia
y qué significa que sea la Universidad Nacional de Colombia, qué significa lo nacional, qué significa Colombia. Entonces nos estábamos planteando, sobre todo con unos profesores de Bogotá, ¿por qué se sigue llamando así? El hecho de que se siga llamando así es no reconocer a una población que está acá, a una población que ya existía antes de que llegaran en 1492 a las Islas Caribes y posteriormente a estos territorios los españoles. ¿Qué significa que sigamos diciendo somos parte de la Universidad Nacional de Colombia? E incluso si vemos el trasfondo puede sonar un poco contradictorio el decir nacional y el decir Colombia, porque cuando yo digo Colombia estoy obedeciendo unas dinámicas históricas coloniales, porque Colombia es una palabra colonial. Entonces ya por lo tanto no es nacional, porque es que nosotros, las comunidades técnicas indígenas, no nos sentimos parte o no nos acogemos a una palabra que simbolice algo colonial, que simbolice eso, algo que destruyó nuestra identidad y que hasta el día de hoy la sigue vulnerando y violentando. Entonces nos estábamos planteando, entonces ¿por qué no decimos la Universidad de la Nación? Para que sea algo que verdaderamente nos acoja, que verdaderamente integre, no solamente no solamente diga, bueno, ellos están ahí, sino que verdaderamente quieran que estemos ahí. Entonces, yo creo que es importante prestarle atención a estas palabras que muchas veces pasan desapercibidas, incluso nosotros como estudiantes indígenas no nos los habíamos pensado porque tenemos nuestro cerebro tan colonizado que ya cualquier cosita de esas para nosotros es wow, pero claro, lo tuvimos siempre en los ojos y no lo vimos, porque es que hace falta mucha descolonización y sobre todo para personas como yo que nos autoidentificamos como indígenas, que tenemos una ascendencia indígena, pero que por temas de violencia, conflicto armado en los territorios, las mismas dinámicas machistas de los territorios, tuvimos que emigrar a la ciudad. Entonces, muchas veces descolonizarnos es más difícil. Entonces, eso por un lado, como apuestas políticas. Y yo creo que también en la realidad del día a día es muy importante no solamente salvaguardar las lenguas para los mismos territorios, sino que haya ese enfoque diferencial dentro de las instituciones estatales, gubernamentales, locales. Algo que sucede mucho y que es muy triste acá en Antioquia, que eso lo conversamos mucho en Mujena, la Organización de Mujeres Indígenas de Antioquia. Hay unas compañeras muy tesas, muy valientes, muy fuertes, que yo admiro mucho, que son embera. Ellas hablan diferentes tipos de embera, porque hay embera catí, embera yávida, embera dóvida. Entonces, ellas hablan diferentes lenguas y hacen la traducción a algunas compañeras, algunas hermanas que tristemente han sufrido demasiada violencia, violencia sexual, violencia física, doméstica, violencia institucional, y llegan a las instituciones, al puesto de salud acá en Antioquia, en Medellín, en Bello, y no les entienden, no hay quien les atienda. Hace poco sucedió con dos compañeras, dos jóvenes que llegaron fueron víctimas de un abuso sexual y llegaron al puesto de salud y no sabían cómo hacer para que las atendieran. Entonces, claro, ellas contactaron a la compañera porque a la compañera embera para que fuera y sirviera de traductora. Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, servir de traductores, porque la institucionalidad vuelve a fallarnos. Y si no hay quien les entienda, o sea, es que solamente les planteo lo siguiente.
Imagínense ustedes en un lugar donde no entiendan la lengua, donde incluso si no entiendes la lengua, seguramente no entiendas las dinámicas sociales, cómo se desenvuelve la cotidianidad. Imagínate llegar con un problema grandísimo físico a un punto donde se supone que te tienen que atender, donde se supone que deben haber todas las posibilidades para que tú estés tranquila y se lleve a buen término, y que ni siquiera sepan cómo resolver ese problema, ni siquiera sepan escucharte o entenderte. Entonces, yo creo que por esto es muy importante conservar la lengua, aparte de que es una reparación que se debe históricamente a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, y que cada día seguimos luchando porque no siga siendo un ideal utópico, sino que sea un buen vivir algún día, como dicen nuestras abuelas. Gracias, Ángela, por esa reflexión tan amplia que nos das, el contexto y además con ejemplos muy claros de la importancia, ¿cierto?, cotidiana de que estas lenguas permanezcan vivas y que más personas también se acerquen a ellas para poder ayudar, traducir e incluir, ¿cierto? Vamos ahora a hablar con Vivi un poco. En la pregunta que tenemos acá planteada, la primera era ¿qué va a hacer la UNAL Medellín con los eventos de conmemoración y celebración de esto? Pero siento como para continuar que la segunda pregunta nos puede linear más como la conversación. Y Vivi, ¿por qué es importante que la universidad y la academia sigan promoviendo y creando escenarios en el marco de esta celebración? Claro, Dani, yo creo que es muy importante mencionar que más que una celebración simbólica es una postura ética y una responsabilidad que tiene la institucionalidad. Y justamente para dar respuesta a la programación que tenemos, siguiendo en la misma línea de lo que nos estaba contando Ángela, de esa reparación o ese pendiente que tienen las institucionalidades en Colombia con las lenguas nativas, tenemos una programación que hemos realizado junto con las colectividades de la universidad. Entonces, desde la sección Cultura, el programa Promoción de la Interculturalidad tiene como propósito mantener no solo en las fechas conmemorativas, sino durante todo el año, y sí, que sea como una programación cultural permanente, porque no solo vamos a hablar de lenguas nativas el 21 de febrero, sino que hablamos de lenguas y de la importancia de mantener, de reivindicar, de reparar y de abrir espacios interculturales en la universidad durante todos los días en que la comunidad universitaria la está habitando, ¿cierto? Entonces, justamente en ese sentido, tenemos pensado iniciar el viernes 20 de febrero con un conversatorio que propone Ángela desde el colectivo Sabia con la representante de mujeres indígenas en Antioquia, quien nos va a contar un poco sobre ese despojo de su lengua, que nos contaba pues ahora Ángela en dándonos estos ejemplos. Lo vamos a tener acá en la universidad, pues la invitación es para que las personas también conozcan un poco y también para que los estudiantes que hablan esta lengua o que provienen de pueblos originarios se sientan representados y sientan estos espacios en la universidad. Entonces ella nos contará un poco sobre ese despojo de la lengua, sobre cómo históricamente los colegios han insistido en hablar el español y dejar en olvido las lenguas nativas, y también de esa migración y de ese choque que hay en la ciudad. Ya luego, durante la semana, tendremos diferentes actividades, activaciones en redes sociales. Vamos no solo sobre lo oral, sino también desde lo escrito, desde la literatura. Queremos hablar de poesía raizal, queremos hablar de poesía de lenguas nativas propias de los pueblos originarios. Entonces, estamos haciendo una recopilación de poemas que estudiantes de la universidad, estudiantes provenientes de comunidades indígenas, territorios de Colombia y de Providencia, y de San Andrés y Providencia, las van a estar declamando. Y tendremos unas recomendaciones también de unos libros que hay en la librería Piedad Bonet acá en la universidad, de libros de lenguas nativas y libros sobre criol y el pueblo raizal. Entonces, la invitación es también para que estén muy conectados en redes sociales, donde tendremos como todas estas publicaciones, estas invitaciones. Y cerraremos el viernes 27 con un conversatorio con María Luz, que es una mujer de San Basilio de Palenque,
quien nos hablará un poco sobre la diáspora palenquera, sobre la gastronomía, sobre su cultura, sobre la historia de San Basilio de Palenque y sobre la lingüística que ella conoce un poco. También lo mismo, es una mujer de San Basilio del Palenque que vive en Medellín y las dinámicas de ciudad la han obligado a despojarse de su lengua. Entonces estará contando un poco esa experiencia. Como les mencionaba desde el inicio, no es solo una programación de esta semana, es una programación permanente. Y ya para dar respuesta a Dani de la importancia de la conmemoración de las lenguas nativas, pues que la propuesta nuestra es tener durante todo el año actividades. El martes 17 iniciamos con el curso de lenguas nativas. Hace más o menos 5 años tenemos diferentes cursos en lenguas porque es una apuesta de la sección de cultura que en algún momento esperamos que la universidad lo apropie y lo acoja desde el centro de idiomas y haga parte, así desde el mismo estatus que tiene el inglés, el portugués, el francés, que las lenguas nativas tengan esa misma importancia en la academia y que se reconozca como una segunda lengua, que los estudiantes, los y las estudiantes tengan la posibilidad de presentar sus monografías y sus trabajos de grado en su propia lengua y que desde la academia se pueda reconocer como su primera lengua, porque ya su segunda lengua es el español. Entonces no es muy lógico que desde la universidad se piense que tengan que aprender inglés como otra lengua, porque ya sería su tercera lengua, ¿cierto? Entonces también desde el reconocimiento de las lenguas, la sección cultura tiene esta apuesta hace más o menos 5 años con los cursos de lenguas nativas. El martes 17 de febrero iniciamos con el curso Revitalización de la lengua de los pastos o el renacer de la lengua de los pastos, porque es una lengua que está dormida en este momento y hay una investigación muy bonita que se está haciendo por estudiantes también de acá de la universidad y que queremos promover, y es la revitalización de esta lengua para no dejarla perder o que se siga pues ahí en el olvido por las mismas dinámicas coloniales, como mencionaba ahorita Ángela. Asimismo hemos tenido otros talleres como lengua inga, como la lengua nantrí, y queremos seguir cada semestre ampliando como la oferta de cursos de lenguas nativas hasta que sea ya una apuesta institucional, una cátedra permanente sobre lenguas. Entonces, sí, creo que es muy importante que la universidad, o por lo menos diferentes dependencias desde la universidad, sigan promoviendo estos espacios, se sigan realizando durante todo el año, se sigan sentando posturas políticas, éticas. Como mencionaba ahora, no es simplemente una celebración simbólica, sino que es una responsabilidad institucional. Muchas gracias, Vivi, por darnos este contexto de todo lo que vamos a tener, pero algo que me gusta mucho y que siento que es necesario es que la universidad se está saliendo solamente del tema del simbolismo, de hacerlo sí, porque es solamente el día, o porque ya hay un decreto, porque hay una ley, entonces como por cumplir, sino porque, bueno, es una responsabilidad de todos los días, ¿cierto? Y más cuando hablamos de idiomas y de lenguaje, que es un uso que se debe hacer todos los días. Eso me parece fascinante y qué bueno que también estén apostándole con miras a una armonización curricular, ¿cierto? Que tenga inclusión con estas lenguas nativas, como lo decías, como igual como el inglés, como el portugués, ¿cierto? Y que cada estudiante o persona colombiana tenga la posibilidad de estudiar una lengua nativa y aparte en la Universidad Nacional, ¿cierto? Eso está muy bien. Kamsa, Quichua, Kogi, Coreguaje, Hueu, Cuna, Tule, Lengua de Señas Colombiana, Macuna, Miraña, Muinane, Nantri, Nasayuwe, Nonuya, Nucac, Ocaina, Palenquero, Piapoco, Piaroa, Piratapuyo, Pisamira, Huinave, Romaní. Hola a todos, mi nombre es Lena Henry y hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre la lengua criol del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su origen viene del choque entre las lenguas africanas y el inglés, que dio origen a una nueva forma de comunicación, una lengua propia cargada de historia y de resistencia. Nosotros los raizales sentimos y pensamos por medio de nuestra lengua, que es el criol. El criol es nuestra luz, que guía nuestra cultura y nos conecta con nuestras raíces africanas y caribeñas.
y también moldea nuestra forma de ver el mundo. A través del criol nosotros expresamos nuestra identidad, nuestros valores, nuestras emociones, nuestras risas y también nuestras luchas. Hablar criol o aprender criol es mantener viva nuestra herencia y también una forma de afirmar que nuestra lengua es parte esencial de quienes somos. We African descendants be proud of our language. Nosotros los descendientes de las personas africanas debemos estar orgullosos de nuestra lengua. Tengo de información que dateado por el Ministerio de Educación que tenemos 70, se hablan 70 lenguas en Colombia, ¿cierto? Son 65 lenguas indígenas, una lengua palenquera de San Basilio de Palenque, una criol de San Andrés y Providencia, que también lo ha mencionado, una romaní, que es el de las personas... el pueblo ron, el pueblo gitano. El pueblo gitano, muchas gracias. Y una lengua de señas, la propia lengua de señas colombiana y el castellano, ¿cierto? ¿Qué tenemos nosotros como universidad? Ya yo creo que un poco lo ha compartido y lo ha dicho, ¿cierto? Pero que ya tenemos talleres, tenemos cursos y herramientas y este curso que comienza el 17 de febrero, pero también personas que, la pregunta es para ambas y vi que complementar también, Ángela, personas que quieren aprender una lengua, ¿dónde pueden acudir? Si no están acá en la universidad o acá en la universidad, ¿qué herramientas conocen ustedes? Por ahí mencionamos unos libros y que la gente quiera acercarse a una lengua nativa. ¿Y qué les podemos dar y brindar a esas personas? Bueno, yo creo que ya Vivi dijo mucho de cómo nos podemos acercar a una lengua acá en la universidad. Falta mucho, pero yo creo que va por buen camino la U. También en la Universidad de Antioquia, acá en Medellín, ya también llevan unos pasos agigantados en cuanto a la revitalización de las lenguas, a los cursos de las lenguas. Si usted es estudiante de la Nacional o de la Antioquia, creo que puede puede ver estos cursos en la Antioquia. Y si no es estudiante, creo que también se da un aporte, no tengo entendido de cuánto es, pero pues no creo que sea mucho, entonces vayan, conozcan, también en esos espacios que proponen los mismos estudiantes indígenas, las comunidades indígenas, los cabildos del Valle de Aburrá, ustedes pueden ir, pueden acercarse. Muchas veces yo tengo muchos compañeros y compañeras indígenas que son un poco celosos de la cultura y yo lo entiendo, porque muchas veces no, históricamente nos han instrumentalizado para todo y solamente es para la foto y ya. Pero también estamos intentando no ser tan recelosos, sino más bien abrirnos un poquito, porque yo también entiendo que hay buenos corazones, hay buenas voluntades que verdaderamente quieren que este país reconozca no solamente en el papel, sino también en la práctica a las comunidades indígenas. Entonces, si usted es de esas personas, o tal vez es un compañero o una compañera indígena que migró desde muy pequeña, desde muy pequeño, no conoce muy bien su cultura, está volviendo otra vez a sus raíces, a sus orígenes. Por ejemplo, ahorita en Savia hay muchos compañeros que dicen, no, es que yo casi no sé de mi cultura, pero yo quiero volver a ella porque yo nací acá y mis abuelos fueron tal y mis papás son tal. Entonces, acérquese a estos espacios, visibilice estos espacios que proponen las comunidades indígenas, los estudiantes indígenas. También visibilice a aquellas personas que están buscando mostrarse o representar el movimiento indígena, a las comunidades indígenas acá en Colombia. Por ejemplo, hay muchísima literatura y poesía indígena. Les voy a nombrar algunos compañeros y compañeras que ya tienen, digamos que un recorrido y que sus poemas verdaderamente son espectaculares. Seguramente usted entre y los vea en lengua, entonces seguramente usted diga, pero que no entiendo, y es normal, pero no sé, léalos, reflexione un poquito, no sé qué se le viene a la cabeza, no sé, con
con estas 2 sílabas, eso que puede significar muchos poemas, muchos cuentos cortos que hacen estos compañeros indígenas, traen la traducción. Lea la traducción, intente leer lo que más pueda en la lengua, o acérquese, siga en redes sociales, acérquese un poco más a este autor, esta autora, véalo, escúchelo. Eso, es eso, que consumamos más este tipo de contenido. Por ejemplo, hay un compañero que se llama Vito Apushana, él es guayú y tiene sus poesías que son bastante profundas. Él habla mucho del desierto, de los árboles, de cómo es su territorio, de cómo es su cultura en Wayunaiki. También hay una compañera que ella es Witoto Kaina, debajo, eso queda un poco más abajo del Caquetá y más arribita de Leticia, de la Amazonía. Ella es Anastasia Candré. Ella tiene sus poemas y sus cuentos cortos en Witoto Kaina. También sucede que hay unos docentes que ya en este proceso de revitalización de la lengua se unen, y como muchas veces para nosotros los indígenas lo que hacemos al visibilizar algo no es solamente visibilizar a una persona, sino a una comunidad entera. Entonces muchos se reúnen y hacen cartillitas para los niños, para que aprendan y lean en su lengua. Entonces los Embera Chamí han hecho eso. Los docentes de la comunidad Embera Chamí de Argelia tienen varias cartillitas sobre relatos que yo estos días los estaba leyendo y que como, ay, pero ya quiero saber qué sigue después de este relato. Era como una novela, como, ay, no me puedo esperar. Entonces es muy divertido. Léanlo en la lengua, visibilicen este tipo de autores, de autoras. También en la lengua Mixag, por allá en los Andes, la lengua Sicuani, en la Orinoquía, la comunidad Sicuani, y bueno, así muchísimos más. Usted entra a internet o en las librerías. Acá en la Universidad Nacional también hay muchos libros sobre la historia, la cultura, la lengua de la Amazonía, de las comunidades amazónicas, de las comunidades de la Orinoquía, el Caribe, el Pacífico, de los Andes. Entonces, anímese y ya es visibilizar eso. Yo le complementaría a Ángela y sería una invitación a quienes nos están escuchando, que si conocemos a personas que hablen una lengua, no esperemos a que se adapten a la nuestra, sino que respetemos y cuidemos también la cultura de ellas y ellos, y antes intentemos nosotros aprender, ¿cierto? Que también hace parte un poco del respeto que se tiene por los pueblos y los territorios que hay acá en Colombia hace miles de años. Bueno, no sé, hace años. Hace muchos años. Entonces, sí, los pueblos originarios, creo que mi invitación es a respetar y a cuidar a los pueblos originarios y a entender que hay que cuidar la cultura y que no es nuestra, sino que hay que compartirla y no esperar a que se adapten a lo nuestro. Como lo mencionaba ahorita Ángela, si las personas que vienen de los pueblos originarios no entienden nuestra lengua, difícilmente van a entender nuestras dinámicas, y no podemos esperar a que las entiendan y que se comporten de la misma forma y que sea algo impuesto. Entonces es más bien una invitación a, si conocemos, a si hay espacios, como cuidarlos y respetarlos y promoverlos. Y también una invitación, pues desde la academia, que se pregunten todo el tiempo de dónde viene este escritor o esta escritora, y por qué no estoy conociendo escritoras o escritores también de Colombia, ¿cierto? Y de Colombia, y que hablen una lengua nativa, que escritores afro o si hay escritores indígenas, porque simplemente vemos apellidos occidentales, estadounidenses, y no nos preguntamos qué pasa con la literatura y la producción científica que se está haciendo acá en Colombia y también desde nuestros pueblos, que eso también construye pues, y permite la pervivencia de las lenguas nativas. Entonces, como esta recomendación, lo que decía Ángela, se encuentra muchísimo y uno desconoce, uno pensaría que no hay nada, pues porque en la academia no se lo enseñan. Entonces la invitación también no es esperar solo, si en la academia no está, no lo promueven, también pensarnos entonces nosotros cómo lo promovemos y qué vamos a hacer. Y sobre todo, algo muy importante que he aprendido en este tiempo con los talleres de lenguas nativas, y es que la
las lenguas no se aprenden en un salón de clase estudiando cómo se escribe, cuál es el símbolo, cómo se habla, sino que se aprende compartiendo, se aprende en la siembra, se aprende en las historias orales, se aprende en las canciones, se aprende en la tradición, se aprende en las fiestas que se tienen. Entonces no es como voy a ir a un salón a aprender una lengua específica, sino que si voy a aprender la lengua, voy a aprender sobre la cultura de este pueblo, y la invitación es a asistir a estos espacios, como a conocerlos, a respetarlos, a compartirlos y a entender que pues, tenemos compañeras y compañeros indígenas, afro, que tienen sus propias lenguas y su propia cultura. Muchas gracias, Vivi, muchas gracias, Ángela, también por todas estas recomendaciones, que también ahí lo que nos llevan es al diálogo de saberes de la universidad como escenario de diálogo de saberes de personas diversas de toda parte del país, y que también la universidad, ¿cierto?, deje un poco esa mirada occidental, ¿cierto?, que hemos tenido durante tanto tiempo, invitar un poco a lo decolonial y también a esas epistemologías del sur, ¿cierto?, también a los investigadores, investigadoras, a que también tengamos referentes nuestros de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Brasil, de todos esos países latinos donde siempre hay, ¿cierto?, ancestros y hay comunidades indígenas. También yo les invito también a que visiten la Organización Nacional Indígena de Colombia en www.onic.org.co, en la mediateca. Y también el Ministerio de Educación en www.mineducacion.gov.co, que ahí pueden encontrar información, un contexto, ¿cierto?, sobre la importancia de las lenguas nativas y quizá algunas herramientas didácticas para aprender sobre esta importancia de esta celebración y conmemoración. Hablemos un poco del tema de que se pueden perder, ¿cierto?, las lenguas nativas. ¿Por qué? Conversemos un poco sobre eso. Acá tengo como unos datos y ustedes me pueden ir como dando apuntes de qué pasa acá en Medellín, en la Universidad Nacional. Por ejemplo, acá tengo que las lenguas nativas a nivel mundial y nacional, según la UNESCO, se encuentran amenazadas y en peligro de extinción por diferentes factores. Uno de esos es su transmisión intergeneracional, está siendo interrumpida porque los padres no están enseñando las lenguas nativas de sus hijos. La otra es el número absoluto de hablantes es reducido en relación con la proporción de la población total. El tercero, uso escaso de las lenguas nativas en los contextos cotidianos, como Vivi acá lo acaba de mencionar, que es con lo cotidiano que se puede aprender el idioma, o la lengua, mejor dicho. Uso generalizado del castellano en la escuela a través de medios impresos y medios digitales de comunicación, escasa producción de materiales educativos en lenguas nativas, ausencia de políticas públicas para la protección, uso y manejo de las lenguas nativas, escasas investigaciones y referencias bibliográficas en lenguas nativas, y por último, procesos educativos con escasa o nula incorporación de las lenguas nativas en el desarrollo de sus contenidos y experiencias pedagógicas. Y creo que hemos mencionado a lo largo de la conversación varios temas de estos, y pues bueno, la intención es que también quien nos esté escuchando, que tenga muy en mente que tenemos 69 lenguas más en Colombia, que podemos usar, que podemos estudiar, que podemos traer a colación y que podemos aprender de nuestra idiosincrasia y de nuestra verdadera idiosincrasia como colombianos a través de estas, ¿cierto? Sí, Daniel, con eso que dices, recordé algo que escuché hace algunos años y que me quedó en la cabeza, y que incluso durante un tiempo me lo creí, pero ya después me puse a reflexionar y conversando con mis hermanas, mis hermanos indígenas, llegué a la conclusión, pero ¿qué? Bueno, lo que escuché fue que escuché dos cositas. Uno, que las lenguas nativas están muriendo, y eso no es cierto. Las lenguas nativas están siendo asesinadas, fueron asesinadas, porque no es algo que desapareció así de la nada, sino que han habido procesos que hacen que las lenguas mueran, pero no por sí solas, sino porque hay un factor externo que hace que ya no se hablen más. Eso uno. Y dos, también he escuchado que el siguiente comentario: las lenguas indígenas han muerto por culpa de los mismos indígenas,
que no las reproducen, que no las enseñan y demás. Y eso pues yo se lo cuestioné mucho a mis papás, como yo escuché eso cuando era pequeñita y yo, oiga, pero no sé qué, no sé cuánto. Entonces, y luego conversando con mis papás, con mi mamá sobre todo, y con mis compañeros y compañeras, llegamos a la conclusión, pero hombre, si yo también estuviera en la posición de mi mamá, de mi papá, y yo como persona indígena, viviendo en un territorio, con una institución religiosa que me está diciendo, si usted habla de esa manera, vea, le sucede esto, y con una institucionalidad en donde solamente con el hecho de cómo me miro físicamente ya me están haciendo el feo, pues yo no quiero que eso le suceda a mi hijo, a mi hija. Entonces, no quiero que esa persona cuando migre a la ciudad, porque yo quiero un futuro para ella, ese futuro de civilización, de que nos va a ir mejor en la ciudad, ese neocolonialismo que ha surgido, ese discurso donde el progreso y lo mejor está en la ciudad, que fue inculcado a tal punto a nuestros papás que pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Entonces, tampoco hay que latigar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, porque era lo mejor para nosotros. Yo creo que si yo estuviera en la posición de mi mamá, en donde si a mí cuando chiquita me hicieron esto, yo no quiero que eso le hagan a mi hija. Entonces, yo a mi hija la voy a criar, la voy a educar de manera que nadie le pueda reprochar algo, la pueda molestar, la pueda discriminar, la pueda excluir, porque también dentro, o por lo menos en mi comunidad indígena ticuna, nosotros vemos la maternidad y los lazos familiares no arraigados como a la carne, sino más bien al territorio. Entonces, cuando yo me voy del territorio, y no estoy con mi familia, cuando yo me voy del lado de mi familia y del territorio, no solamente me voy físicamente, sino que también va a haber como un desapego por el cambio de clima, por el cambio de paisaje, por muchas cosas. Entonces ese desarraigo, esa desterritorialización, también influye mucho en cómo nuestros padres, nuestros abuelos actuaron, nuestras abuelas actuaron. Entonces, es para también lo que decía Vivi ahorita, también cuestionarnos muchas cosas, cuestionarnos por qué hay este discurso, por qué hay este comentario, pues de dónde vienen, cuál es la intención, porque muchas veces esa es la intención, de que cuando hay una problemática es culpabilizar a la víctima, culpabilizar al que ha sido violentado históricamente. Entonces no, tampoco es así, hay que tener cuidado con esos discursos. Y sí, eso quería mencionar ahí, perdón. Muchísimas gracias, súper pertinente. Recordemos que parte de esta información también está en el tema de Ministerio de Educación, pero me encanta que en este espacio tú tomes esa primera de que los padres no le compartan a sus hijos y nos expliques el por qué. Porque simplemente la información queda en el aire y por eso es que este tipo de espacios son necesarios. Así que muchísimas gracias. Bueno, creo que hemos aprendido mucho en este programa, en este episodio de Forma y Contraforma. Si de pronto les queda un mensaje, algo que quieran decirle a las personas que nos escuchan y que nos van a ver también en el formato audiovisual frente a la reflexión de las lenguas nativas, creo que hemos hablado muchas cosas, pero si tienen de pronto algo más corto o contundente que decir, tienen micrófonos abiertos para que ya cerremos este espacio. Si quieres, yo comienzo. Me gustaría cerrar diciendo que la interculturalidad no es solo celebrar la diversidad, sino que es transformar las estructuras institucionales y académicas para que sean realmente inclusivas y que promover las lenguas nativas garantiza también la pervivencia de los pueblos. Entonces me gustaría como cerrar con esto, diciendo que la lengua no solo es lo que se habla, sino que la lengua acompaña, la lengua sana, la lengua acoge y la lengua cuida. Entonces creo que es como nuestro propósito y que quede también como mensaje para quienes nos están escuchando. Sí, gracias Vivi. Bueno, yo creo que tendría dos mensajes. Uno,
primero para mis compañeras y mis compañeros indígenas. Si están acá en la universidad, si ojalá nos estén escuchando. Yo sé que casi no escuchamos radio, pero esto va a salir en YouTube, escúchenlo. Mientras lava la loza, bueno, no sé. Es que, no sé, conozcámonos, veámonos, charlemos, tomemos chicha por ahí, no sé, hagamos algo, veámonos, reunámonos, juntémonos, que esa fraternidad, esa hermandad es lo que nos hace más fuertes. Una sean Sabia, vea, bienvenidas, bienvenidos a Sabia. Si así usted no se identifica como indígena, pero viene de un territorio que también ha sido difícil, la migración, entonces únase a Sabia, Sabia-med-unal. Bueno, Sabia. Con Y, ¿cierto? Eso, con Y, muchas gracias. Sí, espero que, obviamente lo que yo dije también fue desde una perspectiva personal. Pueden haber otro tipo de experiencias de vida, entonces unámonos, conversemos, saquemos alguito, que si a usted le interesa este tipo de cosas, quiere saber, venga y hablemos en otro programa de acá. De Forma y Contraforma. De Forma y Contraforma. Y ya es eso. Y también a los compañeros que quieren acercarse, que no se identifican como indígenas, como una población étnica, pero que quieren acercarse, también venga, que también hay trabajo para usted. Conversemos, escuchémonos, hagamos ese intercambio de saberes. Y sí, todo está en apoyarnos, en amarnos. Ay, esto ya sonó muy... pero sí, en juntarnos, porque un valor muy importante de nuestros territorios es la comunidad. Si nosotros estamos juntos, si nosotras estamos juntas, todo va a ser más fácil, va a fluir mejor y alcanzaremos más pronto las metas que nos proponemos. Bueno, muchísimas gracias Ángela, muchas gracias Vivi por acompañarnos en este espacio, por darnos tanta información tan valiosa. Me uno a la campaña que Ángela está montando acá para que nos encontremos. Sí, voy a sacar el tiempo para ir a las actividades que Vivi nos acaba de invitar y bueno, y qué importante acá como de reflexiones como la unión, ¿cierto? Unirnos y conversar y como decimos acá parchar para poder aprender del otro, ¿cierto? Nos vamos con esa reflexión y que más que a través de las diversas lenguas que no sean solamente el castellano o el español. Me uno también estamos en Spotify ponen Forma y Contraforma y aquí en Forma y Contraforma pueden encontrar todos los episodios del 2021, del 2022, del 2023, 2024, 2025 y el primer programa de 2026. También estaremos en YouTube, en Unimedios Medellín. Buscan por YouTube Unimedios Medellín, Forma y Contraforma y ahí aparecerán estos nuevos capítulos. Y por Instagram de la sede también en Sabia vamos a pasarles contenido para que publiquen. Por ahí van a ver algunos promos para que se acerquen a este podcast completo. Y pues bueno, gracias de nuevo. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Dani. Yo quiero aprovechar antes de cerrar, como decía Ángela, que estaba invitando también a las compañeras y compañeros que participen y que estén en el colectivo Sabia, también a las compañeras, a las y a los compañeros que vienen de pronto de San Andrés y vienen con una lengua, la lengua raizal, el criol, y que quizá, porque hemos visto historias muy bonitas que son de San Andrés, pero que no aprendieron el criol y llegan acá a la universidad y a partir de nuestros espacios se interesan y empiezan a aprenderlo. Entonces también como invitadísimas a participar en los colectivos que hay en la U, el colectivo Montú Antú y el colectivo Conexión Melanina, para que los busquen y se encuentren que no están solas ni solos, sino que acá también hay una comunidad muy bonita que las está esperando para hacer, estar y acompañar. Maravilloso. Todas esas invitaciones. Bueno, gracias por sintonizar Forma y Contraforma, Hablemos de Cultura, proyecto de la Red Cultural UNAL con el apoyo técnico de Radio UNAL y Televisión UNAL de la sede Medellín. Les habló Daniel Yepes, acompañado de Viviana, acompañado también de Ángela. Nos vemos prontamente por otro episodio. Nos escuchan en la 100.4 FM y nos ven por las redes sociales. Saliva, Sicuani, Siona, Siriano, Taiwano,
Tanimuca, Tariano, Tatuyu, Ticuna, Inigua, Tucano, Tucuná, Tuyuca, Huitoto, Uwa, Guanano, Guayunaiki, Guanán, Yagua, Yanuro, Yujup, Yukpa, Yuruti. Escuchábamos Forma y Contraforma, un encuentro con las historias y personajes en torno a la cultura UNAL. Un programa producido por la Red Cultural de la UNAL Medellín.